No necesitas preocuparte por una recesión, pero puede que necesites preocuparte por la inflación. Al menos eso es según Jerome Powell, que era el presidente en el Banco de la Reserva Federal, porque acabamos de recibir un nuevo informe de inflación que dice que la inflación no está bajando y en realidad está subiendo. Una línea de tiempo breve, porque en septiembre de este año la tasa de inflación anual era de poco más del 2,4%. Y todo el mundo en el Banco de la Reserva Federal lo celebraba porque decían que habíamos vencido a la inflación. Bueno, en octubre la tasa de inflación subió a 2,6%. En noviembre la tasa de inflación volvió a subir al 2,7%. En diciembre la tasa de inflación volvió a subir al 2,9%. Y acabamos de recibir el informe de inflación de enero que dice que la inflación ha vuelto a subir hasta el 3%, lo que significa que los precios de las cosas están subiendo más deprisa hoy que hace 5 meses. Así que si no te han subido el sueldo, te estás convirtiendo en corredor de bolsa porque los huevos se están comiendo una parte mayor de tu sueldo. Ahora, esto naturalmente tiene a algunas personas preocupadas por nuestra economía. ¿Vamos a entrar en recesión? Y aquí es donde Jerome Powell hace solo un par de días habló frente al Congreso y dijo que nuestra economía es fuerte, es saludable y no hay que preocuparse por una recesión, aunque la inflación podría seguir siendo un problema. Pero tenemos un montón de nuevos datos económicos que acabamos de recibir en los últimos días, así que lo que quiero hacer en este vídeo es repasar 3 cosas. Número 1, quiero repasar lo que está pasando con la inflación. Luego quiero repasar lo que está pasando en la economía. Y luego número 3, quiero repasar por qué estamos viendo tanta volatilidad en el mercado de valores. Así que permítanme empezar repasando lo que está pasando con la inflación, y no he hecho esto en un poco de tiempo, así que permítanme desglosar lo que ha estado sucediendo con la inflación, porque mucha gente dice que los precios de los huevos subiendo es la inflación. Bueno, eso es en realidad un subproducto de la inflación. Inflación viene de la palabra inflar, y viene de inflar la oferta monetaria, inflar cuántos dólares tenemos ahí fuera. Y los problemas de inflación que estamos viendo hoy en día todavía se derivan de lo que vimos en el año de los Estados Unidos, donde el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 5 billones de dólares de dinero de estímulo que no tenían. Así que para que el gobierno gastara este dinero que no tenían, tuvieron que pedir prestado estos 5 billones de dólares. Pero ¿a quién le pidieron prestado este dinero? Bueno, pidieron prestado este dinero al Banco de la Reserva Federal, que es el banco central aquí en los Estados Unidos. El único problema era que el Banco de la Reserva Federal no tenía 5 billones de dólares. Así que para prestar 5 billones de dólares al gobierno de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal tuvo que crear estos 5 billones de dólares esencialmente de la nada. Prestaron este dinero al gobierno de los Estados Unidos, y entonces el gobierno tuvo todo este dinero para gastar en cheques de estímulo y cheques de desempleo y los préstamos PPP y subvenciones para las empresas. Así que todo el mundo se sintió rico, todo el mundo tenía dinero nuevo. Pero la pregunta es, si el gobierno puede dar todo este dinero gratis, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? Bueno, el problema es que si el gobierno simplemente da este dinero gratis, hay una consecuencia. Y por supuesto, la consecuencia es que los precios de las cosas suben, que es lo que mucha gente llama inflación hoy en día, que es la razón por la que hemos visto todos los problemas de inflación que hemos visto en los últimos años. Aquí es donde el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando para tratar de corregir el problema, tratando de corregir el problema de la inflación. Pero no están tratando de corregirlo en el sentido que se podría pensar. No quieren que los precios de las cosas bajen. Eso se llama deflación. Ese no es su objetivo. Lo han dejado muy claro. Quieren que los precios de las cosas suban menos rápidamente. Eso se llama desinflación. Y la razón es que si ves que los precios de las cosas bajan, bueno, que por lo general significa que la economía está entrando en una recesión y nadie en Wall Street quiere ver eso. Así que el Banco de la Reserva Federal quiere que los precios de las cosas suban menos rápidamente. Dicen que quieren un objetivo de inflación del 2%, lo que significa que quieren que los precios de las cosas suban alrededor de un 2% al año. El único problema es que no estamos viendo eso, y los precios de las cosas suben cada vez más rápido a medida que aumenta la tasa de inflación. Así que la pregunta en última instancia es, ¿qué va a hacer el Banco de la Reserva Federal? Porque entre los años del Banco de la Reserva Federal fue un montón de estímulos, fue un montón de impresión de dinero, fue un montón de recortes de los tipos de interés, lo que creó el problema de la inflación. Luego, entre los años del Banco de la Reserva Federal y el año del Banco de la Reserva Federal, se elevaron las tasas de interés para combatir el problema de la inflación. Ahora, el Banco de la Reserva Federal quiere hacer un par de cosas. Quieren estimular la economía, pero tampoco quieren empeorar la inflación. Y están tratando de averiguar cómo navegar eso, especialmente con las políticas económicas de Trump, que crean mucha incertidumbre, incluyendo cosas como los recortes de impuestos, incluyendo cosas como los aranceles, incluyendo las cosas que Doge está haciendo. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal dice que simplemente van a aguantar.
No quieren recortar los tipos de interés en este momento porque no saben lo que va a pasar con los aranceles. No saben qué va a pasar con la inflación. Están viendo que las cifras de inflación suben. Están viendo que la economía sigue siendo fuerte. Y es por eso que el Banco de la Reserva Federal dice que no quieren tomar ninguna decisión drástica. Ahora vamos a entrar en este informe de inflación que entendemos lo que está pasando. Porque las 4 principales áreas donde vimos la mayor inflación en los últimos 12 meses están en el número 4, los costos de vivienda, en el número 3, los precios de los medicamentos recetados, en el número 2, las tarifas aéreas. Y luego en el número 1, la principal causa de la inflación. ¿Quieres adivinar? Los precios de los seguros de automóviles han subido casi un 12% en los últimos 12 meses. ¿Dónde hemos visto una inflación negativa? Bueno, en el número 4 fueron los precios de los muebles, en el número 3 los precios de los coches de alquiler, en el número 2 los precios de la electrónica y en el número 1 los precios de los electrodomésticos. Eso tuvo la mayor caída de precios. Ahora, como un pequeño consejo, porque he comprado un coche recientemente, si usted tiene seguro de coche, comparar precios, si usted está comprando un coche nuevo o no, porque lo que aprendí es que si usted compara precios, usted podría ser capaz de ahorrar mucho dinero en el seguro de coche solo por... Si cuentas con un seguro de coche, te recomiendo comparar precios para asegurarte de que estás obteniendo el mejor trato. Finanzas Boss, una empresa asociada con Minority Mindset, tiene un artículo que te ayudará a evaluar si puedes ahorrar dinero en tu seguro de auto. Te tomará solo unos minutos revisarlo. Puedes encontrar el enlace en la descripción para ver cuánto dinero podrías ahorrar en tu póliza de auto. Ahora bien, lo que también quiero que entiendan sobre la inflación antes de entrar en la economía es que la inflación perjudica desproporcionadamente a algunas personas más que a otras. Perjudica desproporcionadamente a los consumidores y perjudica desproporcionadamente a los empleados más de lo que perjudica a los propietarios de activos, porque la inflación en realidad beneficia a los propietarios de activos. Les mostraré lo que quiero decir. La inflación encarece el consumo porque ahora cuando vas a Chipotle y quieres comprar el guacamole extra, ese guacamole extra es mucho más caro debido a la inflación. ¿A quién perjudica eso? A todos los que comen, es decir, a todos, a los ricos, a los de clase media, a los pobres. La inflación perjudica al consumo. Pero la otra parte de esto es que si solo dependes de tu salario, porque eres un empleado y no tienes otras fuentes de ingresos, lo que hemos visto históricamente es que los salarios generalmente no se mantienen al día con la inflación. Te mostraré algunas cifras. Entre los últimos 5 años, los precios de las cosas han subido por un informe 22%. Estas son las cifras de inflación comunicadas. Ahora bien, mucha gente ha sentido una inflación mucho mayor, pero me voy a ceñir a las cifras declaradas para este ejemplo. Durante los mismos 5 años, el ingreso familiar medio en Estados Unidos se espera que haya subido alrededor de un 20%. Lo que significa que los precios de las cosas en promedio han subido más rápido que los salarios de la gente en promedio. Se puede empezar a ver el problema. Pero hay una pieza más en este rompecabezas. Si echamos un vistazo a los precios de los activos, más específicamente el mercado de valores, el S&P 500 ha subido un 80% en los últimos 5 años. ¿Qué significa esto? La inflación ha beneficiado a las acciones. La inflación ha beneficiado a los inversores inmobiliarios. Pero las personas que solo dependen de su salario no han visto aumentar sus ingresos lo bastante rápido como para seguir el ritmo de la inflación. Ahí es donde la inflación es un problema. La inflación perjudica desproporcionadamente a los consumidores, perjudica desproporcionadamente a los asalariados, pero beneficia desproporcionadamente a los inversores y a los propietarios de activos. Y usted podría decir, bueno, Jasprit, eso es solo los últimos 5 años, esto no es algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y eso es completamente falso. La inflación lleva mucho tiempo. Puedes echar un vistazo a las cifras de los últimos 50 años y verás exactamente la misma tendencia. La inflación perjudica a los asalariados, perjudica a los consumidores, pero beneficia a los propietarios de activos, que es por lo que quieres ser un inversor. Y por eso es tan importante que entiendas esto, porque la realidad es que la inflación no va a desaparecer. Recuerde, el Banco de la Reserva Federal dice que quieren un 2% de inflación, no dicen que quieren 0% de inflación, no dicen que quieren una inflación negativa del 1%. Quieren una inflación del 2%, porque esa inflación del 2% es lo suficientemente baja como para que la persona media no note el impacto de la inflación día a día. Cuando la inflación es del 5, 6 o 7%, sí, ahora empiezas a notarlo porque tu salario probablemente no sigue el ritmo de la inflación. Y ahí es donde quieren que la inflación sea lo suficientemente baja como para que la persona media no la note día a día. Pero aquí es donde quiero que entiendas esto. De esa manera, puedes sacar provecho de esto convirtiéndote en un inversor. Pero antes de profundizar en eso, voy a hablar de lo que está pasando en la economía. Entrando en la economía.
Lo que estamos viendo ahora mismo es que la economía sigue creciendo, pero no tan rápido. Y aquí es donde algunas personas están preocupadas. Pero el Banco de la Reserva Federal dice que no hay nada de qué preocuparse en 23. El PIB, que es nuestra economía, creció un 2,9%. En 24, el PIB creció de nuevo, pero esta vez al 2,8%, que no fue tan rápido como en 23. Tampoco fue tan rápido como la gente esperaba. Ahora recuerden, nuestra economía es una medida del gasto. Y así, cuando la gente mide la rapidez con que nuestra economía se mueve, que están tomando una mirada, ¿cuánto dinero gasta la gente? Y parte de la razón por la que la gente tiene que gastar más dinero es porque las cosas son más caras. Pero la segunda parte de esto es: la gente no siempre puede seguir gastando más dinero porque los precios de las cosas suben más rápido que los ingresos. Si tienes que gastar más dinero en huevos, tienes que gastar más dinero en el seguro de tu coche, tienes que gastar más dinero en el alquiler. Tienes menos dinero para irte de vacaciones, tienes menos dinero para comprarte un bolso, tienes menos dinero para salir y comprar lo que quieras. Y aquí es donde algunas personas se están preocupando de que si la inflación está subiendo, en un momento en que las tasas de interés siguen siendo altas, durante un tiempo donde tenemos aranceles potenciales, durante un tiempo donde tenemos todos estos despidos en el gobierno, ¿podría esto significar que una recesión se acerca? Y aquí es donde Jerome Powell dice que no. Jerome Powell dice que nuestra economía es fuerte y no tenemos nada de qué preocuparnos en este momento en la economía. Pero el problema es la inflación. Esto es lo que Jerome Powell dijo sobre la inflación. Dijo, cito, yo diría que estamos cerca de bajar la inflación, pero no estamos allí todavía en la inflación. Es por eso que tenemos que, cito, mantener la política restrictiva por ahora. Lo que significa, Jerome Powell dice que quiere mantener las tasas de interés más altas por más tiempo, porque no sabe exactamente lo que va a pasar con la inflación, aunque todavía confía en lo que está pasando en la economía. Ahora lo interesante de esto es que en los últimos días, Jerome Powell ha sido interrogado por el Congreso, específicamente sobre la economía, y ha dicho una y otra vez que Estados Unidos no está en recesión y que las cifras de desempleo son fuertes porque ahora mismo tenemos una cifra de desempleo del 4%, que históricamente sigue siendo muy buena. Pero lo interesante de esta cifra de desempleo, y esto no es nuevo, lleva años ocurriendo, es que mucha gente sigue sintiéndose excluida de la economía. Mucha gente se siente como: bueno, si el desempleo es tan bajo, ¿por qué estoy luchando para conseguir un buen trabajo? ¿Por qué me cuesta encontrar un buen trabajo? Y aquí es donde va a ser realmente un tiempo, dirá tipo de cosa, porque si las tasas de interés se mantienen altas y empezamos a ver más y más empresas comienzan a forzar la productividad, comienzan a forzar la eficiencia, bien, podríamos ver un cambio en cómo algunos de estos negocios y cifras económicas están saliendo. Pero eso el tiempo lo dirá, lo que nos lleva a lo que he hablado hace un minuto. ¿Qué significa esto para ti? Porque obviamente todo esto nos lleva a la importancia de que te conviertas en un inversor, y estamos viendo mucha volatilidad en el mercado de valores, como cuando recibimos la noticia de que la inflación fue mayor de lo esperado, el mercado de valores cayó y luego comenzó a subir. Cuando recibimos la noticia de los aranceles, el mercado de valores cayó hasta que los aranceles se pausaron. Así que hay mucha volatilidad en el mercado de valores, sin olvidar los aranceles y la IA. Porque cuando recibimos la noticia sobre DeepSeek, vimos toda la volatilidad en el mercado de valores de nuevo, y esta es una de las razones por las que mi equipo y yo estamos hablando de hacer un taller en algún momento pronto sobre todos los cambios que están sucediendo. Si eso es algo que te gustaría ver, házmelo saber en los comentarios. Pero aquí es donde hay mucha volatilidad en el mercado de valores, y hay algunas cosas que quiero que entiendas. Número 1. La forma de construir riqueza en este sistema económico es convirtiéndose en un inversor. Sabemos que la inflación beneficia a los inversores. Pero número 2, lo que quieres recordar sobre esto es que cuando inviertes tu dinero, no tienes garantizado ganar dinero, y los mercados no siempre suben. Las recesiones ocurren. Hemos visto 16 recesiones en el último siglo. Las recesiones forman parte de nuestro sistema económico, ocurren. Cuando se produzca la próxima recesión, sabemos que va a ocurrir, solo que no sabemos cuándo. Mucha gente entrará en pánico, mucha gente se asustará y mucha gente perderá dinero. Pero lo que hay que recordar es que las recesiones son parte de nuestra economía. Crean grandes oportunidades de compra. Así que si tu objetivo es ser inversor y quieres invertir a largo plazo, este sigue siendo un buen momento. Pero lo que tienes que recordar es que va a haber volatilidad. Ya hemos visto la volatilidad. Solo tienes que saber cuál es la estrategia adecuada para ti. Porque para algunos de ustedes la estrategia correcta va a ser lo que me gusta llamar ABB, siempre estar comprando. Encuentras algo como, llamémoslo, el S&P 500. Ese es un grupo de las 500 empresas más grandes en el mercado de valores. Ahora encuentra un sistema en el que inviertas cada semana, cada 2 semanas o cada mes y siempre estés comprando.
Lo haces tanto si los mercados suben como si bajan, tanto si hay un republicano como un demócrata en el gobierno. Da igual, sigues comprando porque crees en la salud a largo plazo de la economía. Ahora, tengo que darte el descargo de responsabilidad, que es solo un tipo al azar en YouTube, ¿de acuerdo? No soy un asesor financiero, no puedo decirte qué hacer, estoy hablando de propósitos generales en este momento, solo de mi propia experiencia. Así que entiende eso y saber que la inversión tiene riesgos y usted perderá dinero en algún momento. La segunda parte es que puedes ser un inversor más activo. Aquí es donde ahora estás buscando más oportunidades de nicho, que es donde estás mirando, bueno, qué cambios está haciendo Trump, cómo crea eso una oportunidad de inversión, cómo todos estos cambios en la tecnología crean una oportunidad de inversión, cómo crean oportunidades económicas o de inversión todos estos cambios en la Reserva Federal y la política monetaria. Esto es ser un inversor más activo. No digo que debas convertirte en operador, pero sí que debes entender el juego. Así sabrás cuál es la estrategia adecuada para ti. Si no quieres tener que preocuparte de todo lo que pasa en la empresa, no tienes por qué hacerlo. Tú solo ABB. Si quieres implicarte más, estupendo. Tienes que encontrar la estrategia adecuada para ti. Pero esto comienza con usted, número 1, tener el dinero para invertir, no gastando todo tu dinero. Sé que es difícil en una época en la que la inflación sigue siendo alta y las cifras de inflación están subiendo. Y para mucha gente, por desgracia, los salarios no están creciendo lo suficientemente rápido con la inflación. Ahora bien, a pesar de eso tienes que tomar la decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a hacer algo al respecto? Porque tienes que encontrar la manera de gastar menos de lo que ganas si quieres crear riqueza. Esa es la realidad. Puede que tengas que hacer algunos sacrificios, puede que tengas que vivir en un apartamento más pequeño, puede que tengas que vender tu coche, ir a uno más barato, más pequeño, lo que tengas que hacer. Necesitas obtener dinero extra. Una vez que no estés gastando todo tu dinero y puedas realmente respirar, ahora puedes apartar dinero para invertir. Una vez que tengas el dinero para invertir, ahora puedes empezar a decidir cuál es la estrategia de inversión adecuada para ti. Todos son capas. Tienes que ir subiendo. No puedes sprintar antes de andar. No puedes caminar antes de gatear. Y aquí es donde tienes que entender en qué parte del juego estás. Ahora y luego empezar a trabajar hacia ella. Ahora tenemos un montón de recursos que pueden ayudarte. Tengo un montón de videos gratis en mi canal que puedes ver para ayudar a conseguir tu dinero. Si usted es un inversor y desea mantenerse al día sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros, de nuevo, mi equipo de Briefs Media publica un boletín diario gratuito llamado Market Briefs, donde estamos desglosando lo que está sucediendo en la economía, el mercado de valores, el mercado de la vivienda, cripto y la economía mundial en un divertido e ingenioso y fácil de leer boletín. Es totalmente gratuito. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, bueno, tenemos cientos de miles de inversores que lo leen y les encanta cada día. Me encantaría que te unieras. Y si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento porque es gratis. Así que si quieres unirte a Market Briefs, tengo ese enlace para ti en la descripción de abajo. Sí, pero aquí es donde de nuevo todo comienza contigo. Entender lo que está pasando, ser inteligente con su dinero, poner dinero a un lado para invertir y luego encontrar el sistema adecuado y la estrategia para usted. Y luego la parte final, tengo que asegurarme de decir esto. Es mantener la calma, porque las emociones son el enemigo de las ganancias y la gente tiende a enloquecer cada vez que escuchas cualquier noticia financiera. Usted puede escuchar la noticia de que la inflación viene en caliente y la gente va a pensar que el mundo se va a acabar. La gente dirá que, oh, hay un nuevo competidor AI. Piensan que el mundo se va a acabar. La gente piensa que, oh, esto va a pasar con los aranceles. Oh, el mundo se va a acabar. A los medios les encanta venderte eso, pero la realidad es que tienes que ser capaz de mantener la calma. Así puedes encontrar las oportunidades y no dejarte llevar por todas las emociones. Así que puedes ser un inversor financieramente inteligente, encontrar las oportunidades y encontrar maneras de construir riqueza, pero eso requiere que mantengas la calma. Y con eso, nos vemos mañana en YouTube.